Y lo que también fue muy importante fue el debate en el Congreso, donde se le dio media sanción a esta ley, la ley de HIV, que se ha denominado, que también abarca otras enfermedades como las hepatitis virales y la tuberculosis, cambios en la legislación. Bueno, esto pasaba en el Congreso, ya hablamos con un protagonista local también sobre este tema, fíjate. Quiero también agradecer profundamente a las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley, que permite actualizar la ley 23.798, que fue muy importante allá por el 1990, una ley que fue una gran herramienta, pero que 30 años después, con el avance de la ciencia, legislativos y los avances sociales, es necesario modificar. Hablar del VIH-Sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, una pandemia que no siempre ha estado en el debate público. En nuestro país se considera que 140.000 personas viven con VIH, a las que se suman todos los años 4.500 personas que contraen la infección por VIH en Argentina. Y cuando hablamos de muertes, y lo han dicho muy bien las organizaciones sociales, en causas de enfermedad relacionadas con el SIDA, estamos hablando anualmente de 1.400 personas. Esta ley, como dijo la diputada Fein, viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero desde una visión también de la medicina, de lo social, de lo legal y de lo previsional. También aquí quiero detenerme porque hay algunas dudas sobre el impacto que puede tener una ley de esta característica en nuestro sistema previsional. Bueno, también han opinado el ANSES y los organismos competentes, señor presidente. La verdad que es ínfimo y le estamos dando respuesta al sufrimiento de personas que hoy no pueden acceder a una vida digna. Y lo que estamos haciendo es acortar un poco el tiempo de los aportes para que puedan tener una jubilación porque tienen un desgaste por su enfermedad y por su tratamiento. Celebramos que se esté esta ley hoy tratando en el recinto y tal cual lo anticipó el diputado Mansi, creemos que es perfectible. Algunos aportes concretos tienen que ver con el inicio de esta enfermedad, que es el diagnóstico. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. No está previsto en los articulados de la ley aumentar los centros de testeos. Para poder hacer el tratamiento necesitamos primero el diagnóstico y tenemos que facilitarle a toda la población la posibilidad de hacer los testeos. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de acción social. Ahí está entonces el momento de la votación. Pero aprovechamos para también tomar contacto con Ignacio Aguirre, que es el referente de ACES aquí a nivel local y además una de las personas que más ha peleado por visibilizar esta problemática y por concientizar. Doctor, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Maxi y Nicolás te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás, Nico? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por aguardarnos ahí, pero queríamos mostrarle también a la gente lo que había pasado en el Congreso allí. Media sanción para esta ley que intenta, bueno, darle un enfoque distinto, ¿no? al tratamiento del HIV, no tan medicamentoso, sino también contener todo lo que implica socialmente y humanamente el HIV para quien lo padece, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo escuchaba recién a la gente del Congreso, un poco justificando la propuesta de modificación de la ley, y la verdad que, me siento bastante identificado, me siento muy identificado con lo que decían, pero me parece también que deberíamos poner mucho más el acento en lo previo, ¿no? En tratar de instrumentar acciones que nos permitan que el número de personas infectadas, que según decía uno de los exponentes, se llega al número de 4.000, entre 4.000 y 5.000 personas todos los años, que yo creo que es más.
Y entonces ahí es donde uno se replantea qué hacemos socialmente para que la gente que tiene una vida sexual activa, porque el VIH sigue siendo una enfermedad básicamente de transmisión sexual, y las hepatitis B y C también. Entonces, me parece que también habría que poner el acento en eso. Ustedes dirán, bueno, estás hablando como integrante de ACES que ha puesto el acento en eso y tratando de poner sobre relieve esto. Y no es así, lo que queremos es que las personas, los chicos fundamentalmente, lleguen a ese inicio de la vida sexual activa, como dije recién, con esa herramienta fantástica, tan poco puesta en debate que es la educación, ¿no? Entonces me parece que está bueno todo lo que plantea la ley, que las personas, que cualquier persona que quiere hacerse el HIV no tenga ningún tipo de traba para hacerlo, que ninguna persona sea expuesta a hacer el análisis si no lo desea. No te olvides de la discriminación, que es la más canalla de las respuestas sociales y que arranca muchas veces con ese test, hecho de una manera ilegal porque no tiene el consentimiento de la persona a la que se lo hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, lo quita de los exámenes prelaborales. Es decir, ya si se aprueba en el Senado esta ley, no va a ser obligatorio que en un prelaboral, por ejemplo, te exijan el análisis de HIV, que forma parte de la discriminación, ¿no? Que han sufrido históricamente. Indudablemente. Yo un montón de veces cuando he hablado para gente, para los chicos, para gente un poco más grande, les decía, si yo me presento a buscar un trabajo y está todo dado para que yo consiga ese trabajo y de golpe y porrazo sale que, no, mira, no te vamos a tomar porque te vamos a llamar, en cualquier momento yo saldría corriendo a hacerme el test del HIV, porque aunque no le pidieron permiso, se lo hacían lo mismo, ¿no? Y esto puede seguir sucediendo. Y entonces estamos, a través de un gesto totalmente ilegal, pero además inundado de falta de humanidad, estamos expulsando a las personas que contrajeron el VIH a que, bueno, terminen, hasta te diría, aferrándose al delito para poder vivir. Creo que es muy importante entender que las personas que contrajeron el VIH no lo contrajeron porque tenían ganas de contraerlo, lo contrajeron a través de una actividad frecuente de los seres humanos, como ya dije recién, pero seguramente sin esa herramienta, como dije también, tan importante que es la educación. Así que me parece que está bueno que volvamos a hablar de este tema. Yo hace ya un tiempo que vengo diciendo que desde comienzos de 2020 pareciera ser que lo único que hay en el mundo es el COVID, y no es así, ¿no? Lo decía una legisladora, ¿no? Esta es la gran pandemia que lleva 30, 40 años y por la que, bueno, los estados hacen bastante poco, por cierto, Nacho, ¿no? Sí, yo creo que sería muy fácil para mí echarle la culpa al Estado, y yo no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Yo me pregunto, ¿cuántos padres fueron a la escuela a pedir que sus hijos tuvieran acceso a la educación sexual integral? Siempre bromeo, inclusive más de una vez lo he hecho con vos, Nico, que los argentinos somos súper conocedores de cómo violar las leyes, ¿no? Nosotros tenemos una ley que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se promulgó hace 15 años, en el 2006, casi 16 años, y que no se ha puesto en acción en muchísimos colegios. Y bromeo porque digo, la única ley que no hemos violado todavía es la de la gravedad, pero en algún momento va a salir un argentino volando. Y es terrible esto porque poner la ley en acción es apostar a la salud de los chicos, es apostar a un futuro inundado de salud. No ponerla, creer que porque no hablamos de esto los chicos no van a hacer, es apostar desde la ignorancia a un problema muy serio, porque el SIDA sigue siendo una enfermedad incurable. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. La mayoría de las personas que tienen SIDA
se terminan muriendo de cualquier otra cosa que no es el SIDA, también. Pero el SIDA sigue siendo una enfermedad que no tiene cura. Entonces, tengamos esto presente, porque el dolor que significa el diagnóstico, la angustia que significa conocer que tengo este virus, que está inundado de un montón de falsos conocimientos sociales, me parece que vale la pena intentar modificar esto. Y en esto hablo con algún derecho también, porque es a lo que hemos apostado desde hace nada más y nada menos que 30 años. Así que me parece que está bueno que se hable de esto. Nacho, querido, te mando un abrazo grande. Siempre es bueno hablar con vos y traer este tema a la agenda pública, que por allí aprovechamos también para eso, ¿no? Para que la gente piense, reflexione y por allí alguien reaccione, que sería lo más importante, ¿eh? Muchas gracias. Yo soy el agradecido, Nico, porque siempre he dicho que los medios de comunicación de Jesús María, incluido mi amigo Nicolás Luque, han sido protagonistas esenciales en nuestra campaña y nos han ayudado y se han sumado a una tarea que muchas veces les debe haber costado más de un dolor de cabeza al enfrentar una sociedad con tantos prejuicios, ¿no? Entonces, soy yo el agradecido y estoy a sus órdenes. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Ahí está, Ignacio Aguirre, titular de ACES. La educación, qué importante que es, ¿no? Lo que él decía, ¿cuántos papás, cuántos de nosotros hemos preguntado, y me incluyo, porque en verdad nunca lo pregunté, pero ahora lo voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos para ver qué se les enseña de la Ley de Educación Sexual Integral a los chicos en las escuelas? Sí, y ver cómo los chicos toman esos contenidos, hablar como padres, acercarse a los chicos a hablar, porque quizás genera un poco de pudor hablar sobre temas sexuales y la actividad sexual de cada uno, pero es algo importante, importantísimo, porque como decía bien el doctor, lo importante es la previa al contagio, es no llegar al contagio, es darle todas las herramientas a los chicos y a las chicas para que no se llegue, y a los grandes, para que no se llegue a eso. Ahí hay que poner el foco. Está muy bien poner el foco ahora en ampliar los lugares de test, en ampliar los derechos y no exigir esos exámenes en un prelaboral, pero también hablemos del antes. Hablemos de cómo no llegar a eso. Siempre hay que empezar por uno mismo, ¿no? No es para que me lo respondan, pero digo, ¿cuántos de nosotros en nuestra actividad sexual nos cuidamos? Nuestro equipo nomás, solamente acá. ¿Cuántos de ustedes que están ahí del otro lado se cuidan? Es un tema, hay que pensarlo. Bueno.